¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Continuando con esta sesión de videos, ahora vamos a hablar de la resistencia térmica. Y vamos a suponer que se nos pide determinar las unidades de la resistencia térmica en el sistema internacional. Para esto, inicialmente debemos determinar las unidades de la conductividad térmica en el sistema internacional. Para esto, recordemos la ley de Fourier, pero no escrita en forma diferencial, sino más bien escrita en términos de incrementos, en función de deltas. ¿Qué dice esta ecuación? El flujo de calor H es K veces área delta T sobre delta X. Es una ecuación muy similar a la ley de Fourier, pero expresada mediante incrementos. De aquí, despejemos la conductividad térmica K. K va a ser igual al flujo de calor H por delta X dividido entre A veces delta T. Lo único que hemos hecho es despejar la conductividad térmica K. Ahora vamos a recordar un principio que indica que toda ecuación en física o química es dimensionalmente correcta. ¿Eso qué significa? Que las unidades del miembro de la izquierda son iguales a las unidades o dimensiones del miembro de la derecha. Es decir, las unidades de la conductividad térmica K deben ser iguales a las unidades del flujo de calor H multiplicado por las unidades del espesor delta X dividido entre las unidades del área, el cual está multiplicado por las unidades de la temperatura. ¿Qué vamos a obtener? Unidades de la conductividad térmica. El flujo de calor H se mide en watts. El espesor se mide en metros. El área se divide en metros cuadrados. Y delta T, en el caso del sistema internacional, se mide en Kelvin. Aquí podemos apreciar que un metro se simplifica, por una parte. Por otra parte, recordamos la definición del joule. El joule se define como el cociente, el watt se define como el cociente del joule dividido entre el segundo. Y nos queda un metro y un Kelvin. Las unidades de la conductividad térmica K habían sido iguales. El joule. El joule se define como el producto de un newton por un metro, dividido entre segundo, metro, Kelvin. Este metro que está multiplicando y dividiendo se simplifica. El newton es el producto de un kilogramo por un metro sobre segundo al cuadrado. Pero este segundo cuadrado está multiplicando por segundo. En definitiva, este segundo debe estar elevado al cubo y multiplicado por Kelvin. Primera conclusión de este problema. Las unidades de la conductividad térmica K en función de las unidades fundamentales del sistema internacional habían sido kilogramo por metro sobre segundo cubo Kelvin. Nuevamente de esta ecuación vamos a despejar el flujo de calor H, pero de la siguiente forma. El flujo de calor H es igual a delta T dividido entre delta X sobre K veces A.
del miembro de la derecha hemos eliminado la cantidad K veces A. Simplemente lo hemos pasado al denominador de denominadores. Si en esta ecuación multiplicamos extremos con extremos y medios con medios, obtenemos exactamente la misma ecuación. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque en física, específicamente en transferencia de calor, esta cantidad, espesor sobre conductividad térmica multiplicada por área, se conoce como resistencia térmica. Es decir, esto es igual a delta T sobre resistencia térmica. De aquí podemos despejar la resistencia térmica. La resistencia térmica se define como el espesor de la pared dividido entre la conductividad térmica del material multiplicada por el área de la pared. Y nuevamente aplicamos este principio. Se supone que esta ecuación física es dimensionalmente correcta. Es decir, las unidades de la resistencia térmica deben ser iguales a las unidades del espesor dividido entre las unidades o dimensiones del producto de la conductividad térmica por el área. ¿Qué obtenemos? Las unidades de la resistencia térmica habían sido iguales. En el sistema internacional, un espesor se mide en metros. Dividido. Las unidades de la conductividad térmica han sido determinadas minutos atrás. Está aquí. Las unidades de K son kilogramos por metro sobre segundo cubo Kelvin, multiplicado por las unidades del área A mayúscula. Las unidades de cualquier área son de metros cuadrados. En definitiva, las unidades de la resistencia térmica en el sistema internacional, ¿cómo quedan? Aquí multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. ¿Qué obtenemos? En el numerador obtenemos segundo cubo por Kelvin dividido entre kilogramo metro cubo. Metro cubo en el denominador, pero también existe un metro en el numerador. Entonces, metro sobre metro cubo, en definitiva, metro cuadrado es lo que queda. Segunda conclusión. En el sistema internacional, las unidades de la resistencia térmica habían sido segundo cubo Kelvin sobre kilogramo metro cuadrado. Finalmente, vamos a realizar una analogía. Una analogía eléctrica mecánica. Y la vamos a extender hacia fluidos. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de tres resistencias. En este caso en particular, en transferencia de calor, hablamos de la resistencia térmica. Se define la resistencia térmica como la oposición de un material al flujo de calor. Esta resistencia térmica se opone al flujo de calor. No olvidemos que el flujo de calor se mide en watts. En el caso de fluidos, por una tubería circula un fluido con un determinado caudal. El caudal se mide en metros cúbicos por segundo. Y más adelante, cuando veamos circuitos eléctricos, vamos a ver que a través de una resistencia eléctrica circula una corriente eléctrica I.
la corriente eléctrica se mide en amperios. Ahora, es importante recordar esta ecuación, porque fíjense que el flujo de calor H, ¿cómo queda en esta ecuación? Queda como delta T sobre la resistencia térmica. Para que exista flujo de calor, debe existir una variación de temperatura. ¿Y quién se opone a este flujo de calor? Es pues la resistencia térmica. Algo similar ocurre en fluidos y en circuitos eléctricos. Una corriente eléctrica, para que circule una corriente eléctrica, debe existir una diferencia de potencial. ¿Quién se opone al flujo de esta corriente eléctrica? Es pues la resistencia eléctrica R. Esta ecuación se conoce como ley de Ohm. De manera similar, en fluidos, para que fluya o circule un fluido, debe existir una variación de presión. ¿Y quién se opone al flujo de este fluido? Se conoce como resistencia hidrodinámica, a veces también denominada resistencia hidráulica. Esta ecuación se la conoce como ley de Poiseuille. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión. Para que un fluido circule o fluya, debe existir una variación de presión. Para que el calor se propague, debe existir una diferencia de temperatura. Para que circule o fluya corriente eléctrica, debe existir una diferencia de potencial eléctrico. En los tres casos, existe una cantidad física que se opone a la circulación de caudal, a la circulación de flujo de calor y a la circulación de corriente eléctrica, la cual en los tres casos se conoce como resistencia. Y en este caso en particular se conoce como resistencia térmica, cuyas unidades en el sistema internacional han sido deducidas. Les agradezco por su tiempo y espero que este video sea útil para todos ustedes. Gracias.